Bien, vamos a estudiar, analizar los diferentes tipos de sociedades mercantiles que en México regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo en el caso de la sociedad cooperativa, que ésta tiene su ley aparte. La sociedad en nombre colectivo. ¿Qué caracteriza a esta sociedad? Que todos los socios van a tener estos tres tipos de responsabilidad: solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿En qué consiste el que se tenga una responsabilidad ilimitada? Bueno, se refiere a que el socio puede llegar a responder de las deudas de la sociedad, incluso con su propio patrimonio, con sus bienes que tiene como persona física. Acuérdense que cuando se crea una persona moral o jurídica, se hace una división, una separación entre los atributos de la personalidad de la sociedad mercantil, en este caso, o persona moral o jurídica, y los atributos de la personalidad que tienen las personas físicas que la integran, sobre todo el patrimonio, que no se mezcle. Esto opera también para la sociedad en nombre colectivo. Sin embargo, puede darse el caso que en algún momento dado el patrimonio de los socios se vea involucrado para el pago de las deudas sociales. Ahora, si bien es ilimitada, se tiene la responsabilidad subsidiaria, que si se la quieren aprender más fácilmente, póngale como palabra clave secundaria. Es decir, si bien ya veíamos la ilimitada, lo cierto es que esta responsabilidad que adquieren todos los socios en la sociedad en nombre colectivo de responder de las deudas de la sociedad es de manera secundaria. ¿Por qué? Porque primero se van a hacer efectivos los créditos en contra de la sociedad con el patrimonio de la misma sociedad. A fin de cuentas son sus deudas, son sus obligaciones. Por eso dice, respecto de este tipo de responsabilidad, que no se podrá exigir el pago a los socios sin antes haberlo intentado y no haberlo logrado en el patrimonio de la sociedad. Y finalmente, los socios tienen una responsabilidad solidaria que consiste en exigir el pago a cualquiera de los socios sin que tenga que dividirse entre los demás. Cuando se estudia la solidaridad como una de las formas de las obligaciones, cuando hay varias personas, cuando hay pluralidad de sujetos, en este caso los socios, ¿verdad? Los acreedores de la empresa podrán demandar a cualquiera de los socios el monto total de la obligación, sin que el socio alegue que él solamente responde de una parte de esa deuda. ¿Por qué? Porque la solidaridad consiste en eso. No se puede dividir la deuda entre tantas partes como deudores haya, en este caso. Ahí tenemos pues la responsabilidad. Podemos ver que efectivamente es una responsabilidad fuerte. ¿Qué más caracteriza a esta sociedad? Esto lo estamos viendo de manera rápida para que ustedes identifiquen las diferencias entre las distintas sociedades mercantiles. Posteriormente se podrán hacer videos exclusivos de cada una de las sociedades para ahondar un poco más en ellas. Pero aquí en la sociedad en nombre colectivo, además del tipo de responsabilidad que tienen todos los socios y que acabamos de ver, también tiene una característica que consiste en que solamente se puede constituir mediante una razón social. Y aquí hay que hacer la diferencia entre denominación o razón social, porque suele utilizarse como si fueran sinónimos y no lo son. La denominación es aquella que se forma libremente y que nos puede denotar o no el objeto de la sociedad. En México, el caso de Teléfonos de México, pues ya nos está reflejando, ¿verdad? O denotando su denominación, el objeto, a qué se dedica esa sociedad. En el caso de la razón social, es aquella que se integra con puede ser el nombre completo, por ejemplo, Miguel Suárez Jiménez, nada más el nombre completo, o puede ser también el apellido de uno o varios socios. Y si todavía hay más socios, entonces se le tendría que agregar las palabras y compañía
Ahí tenemos. Ahora, una reflexión que hay que hacer aquí para distinguir la denominación de la razón social. No quiere decir esto que siempre que veamos un apellido va a ser razón social. Tenemos que ser observadores, porque hay ocasiones, y esto es en virtud de los que otorgan los permisos para que se constituya una sociedad, es decir, el gobierno, que ha concedido por ciertos caprichos que a veces tiene el empresario de que aunque esté constituyendo, por ejemplo, una sociedad anónima, de todas maneras su apellido aparezca en la denominación social. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Si ustedes están estudiando derecho, pues hay veces que les va a tocar clientes en ese sentido, que tienen ese capricho o ese orgullo de que su apellido aparezca en la denominación social, a pesar de que estén creando una sociedad que forzosamente tiene que constituirse por una denominación. ¿Qué se ha hecho en esos casos? Bueno, se agregan otras palabras. Por ejemplo, de nuevo en México, tenemos Almacenes Coppel, SADCB, que tiene 3 unidades de negocio. Las tiendas Coppel, que conocemos, un banco, Bancoppel, y Afore Coppel. Ese sería un ejemplo, porque Coppel es apellido. Igual en el caso de Grupo Comercial Chedraui. Ahí tenemos, Chedraui también es apellido. Y también tomen en cuenta de que esta diferencia entre denominación o razón social, incluso en la propia autoridad, hay veces que no se hace esa distinción o no se conoce y se otorgan permisos sin tomar en cuenta estas restricciones. Pero en el caso, pues, de la sociedad en nombre colectivo, en primera instancia sí debe de constituirse mediante una razón social. Esa es, pues, la sociedad en nombre colectivo.